Encontramos, hermanos, al pueblo de Israel que habían salido de la esclavitud de Egipto en busca de asentarse en la tierra prometida. Dios le había dicho a este pueblo que les entregaría una tierra donde ellos iban a heredarla perpetuamente. Pero el milagro, hermano, está aquí, en el hecho que esta iglesia, es decir, este pueblo era esclavo en Egipto. Y de todo lo que ellos pudieron, el día que Dios los redimió y los sacó por mano poderosa a través de Moisés. Fíjense, lo que ellos traían consigo, ellos lo ofrecieron a Dios para la edificación del tabernáculo. El tabernáculo no era más que un templo donde la gloria de Dios se manifestaría en medio de Israel para que ellos pudiesen no solamente tener una comunión y adorar y honrar al Señor como lo hemos hecho aquí, sino también ellos aprendieran, hermanos, cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Hermanos, la iglesia, la congregación, tiene esos dos objetivos hasta el día de hoy. ¿Por qué nos reunimos como hoy, aquí en este lugar? Nos reunimos, hermanos, primero porque en nuestro corazón hay un anhelo de honrar y glorificar a Dios. ¿Por qué los servicios? ¿Por qué la música? ¿Por qué el canto? ¿Por qué, hermanos, que la iglesia tenga un lugar donde congregarse como familia? Yo sé que nos congregamos en los grupos. Algunos de ustedes van en la semana a un estudio bíblico. Pero no es, hermanos, no es suficiente el podernos congregar para estudiar la Biblia en algún momento de la semana. Y usted mismo puede sentir que no es igual. Aunque es importante, edificante, tenemos que hacerlo. Pero cuando nos reunimos como familia, hermanos, en la iglesia y comenzamos a honrar el nombre de Dios, algo especial allí existe, hermanos, cuando la iglesia se reúne para glorificar a Dios. Entonces, el tabernáculo de reunión en el desierto precisamente fue edificado con ese propósito. El propósito de que el pueblo se reuniera, se congregara, hermanos, alrededor de ese tabernáculo para tener una comunión, para exaltar a Dios. Imagínese usted qué es lo que aquel pueblo habrá pensado y habrá dicho, lo que habrá pasado por su mente y por su corazón, cuando ellos veían que la columna de fuego, hermanos, que estaba representando la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios, hermanos, se posaba sobre ese tabernáculo. Cuando la nube, la famosa Shekinah, que es la nube de Dios, hermanos, descendía y cubría todo ese tabernáculo. Algo maravilloso, un espectáculo tan hermoso y tan poderoso para el pueblo. Entonces, cuando la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo, la respuesta de los sacerdotes y del pueblo era de magnificar, de adorar, de honrar a Dios, porque su presencia estaba allí. Cada vez que nos reunimos, amados hermanos, adoramos a Dios, bendecimos su nombre, honramos, lo glorificamos, lo exaltamos, porque sabemos que Él está allí, está con nosotros. Él lo prometió en su palabra, ahí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dijo Cristo,
allí estaré yo con ellos. Entonces nos reunimos para exaltar a Dios. Si la iglesia no exalta a Dios, hermanos, nadie en esta tierra lo va a hacer. No lo van a hacer los gobiernos, no lo van a hacer, hermanos, los líderes, no lo van a hacer los religiosos. Los únicos que tenemos el privilegio, hermanos, de honrar al Dios que vive para siempre es la iglesia de Jesucristo. Y es por eso, amado hermano, que el tabernáculo fue erigido en el desierto con el propósito de exaltar, de magnificar la gloria de Dios que se manifestó continuamente sobre el pueblo de Israel. Pero por otro lado, el tabernáculo también era un lugar donde el pueblo tenía que aprender, hermanos, a responsabilizarse acerca de la tarea que ellos tenían que hacer. En el caso de Israel, hermanos, Dios, desde el principio, ¿recuerdan ustedes cuando Dios le habló a Abraham? El que se conoce como el padre de la fe no solamente para el judío, sino también de la fe de los cristianos. Desde el momento que Dios lo llamó, Dios le dio un propósito. Y ese propósito ha estado presente, hermanos, en la vida de Israel, en todo el antiguo tiempo, como también ahora en la iglesia del Señor Jesucristo, en los tiempos presentes. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré para que tú seas de bendición a cada familia de la tierra. Y ese compromiso, además de la adoración y la exaltación a ese Dios vivo, maravilloso, que estaba presente, hermanos, en Israel, también esa responsabilidad ha estado siendo alimentada para que no se le olvidara a Israel que Dios los había sacado con un propósito. No los había sacado únicamente para que hicieran fiesta, sino que los había sacado para que este pueblo, hermanos, cumpliera el propósito que Dios le había dado a Abraham muchos años antes, de que en él y en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces la iglesia, hermanos, necesita, al igual que el tabernáculo de reunión en el desierto, la iglesia hoy en día necesita un lugar donde primero exaltar y glorificar a Dios, y segundo, donde la iglesia esté consciente y le ponga a esa conciencia un programa, hermanos, de trabajo para que se haga realidad el propósito de Dios, que es bendecir las almas que no conocen a Cristo para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que ya tenemos nuestro terreno. Y es por eso que todos nosotros, en el nombre de Jesús, vamos a trabajar para que ahí se edifique lo que Dios quiere que edifiquemos para su gloria. De ahí, hermanos, qué importante, porque vemos en este capítulo, volviendo ahí a la cita de Éxodo 35, que usted lo va a leer en su casa ahí más tranquilo. Vemos, hermanos, que en el momento cuando Moisés le dice al pueblo: miren, Jehová nos ha mandado edificarle tabernáculo en el desierto para adorarlo, para bendecirlo, para que Él esté presente en medio de su pueblo. Y ahí el milagro, yo le llamo milagro, porque dice que todos trajeron de lo que ellos tenían. Las mujeres, por ejemplo, que tenían sus joyas, tenían sus cosas ahí especiales de oro, de plata, dice que lo trajeron para la construcción de ese tabernáculo. Lo interesante acá es que fue algo espontáneo y tan generoso fue el corazón de este pueblo ante el llamado de Dios, que Moisés tuvo que decirles en un momento determinado: miren, por favor, ya no traigan más ofrenda. A veces algún día nosotros podemos decir eso,
hermanos, ya no traigan ofrenda porque ya hay demasiado. Pero así sucedió y por eso yo le llamo milagro. ¿Por qué? El pueblo venía de una esclavitud, dieron de lo que tenían, que no era mucho, porque venían de una esclavitud y estaban en el desierto, dieron de lo que tenían y además de lo que dieron, lo hicieron, hermanos, de manera generosa, sin que nadie les obligara o les pusiera ahí una especie de negociación con Dios, como hoy en día algunos lo hacen, ¿verdad? Y dice, mira, si tú le das tanto a Dios, Dios te va a dar tanto, como un trueque con Dios. Sino que aquí, hermano, fue de una manera tan espontánea, tan generosa. Y a eso yo le llamo el milagro de dar. Porque cuando alguien da, hermano, de manera generosa para Dios y para la obra de Dios, y lo hace con ese corazón abierto y desprendido, hermanos, para glorificar a Cristo a través de lo que puede hacer, eso es un milagro. Porque hoy en día, hermanos, lo que reina es el egoísmo. Lo que reina es tratar de buscar todo aquello que me beneficia, que yo esté bien, que tenga todo lo que necesito, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo codicioso. Por eso es que hay tantas personas que van a la cárcel por la codicia del dinero, porque el apóstol Pablo también lo dijo, ¿verdad? Que la causa de los males es el amor al dinero. Cuando se pone amor en el dinero, entonces el dinero llega a ser el ídolo, llega a ser el Dios de la persona, de tal manera que abandona todo aquello para poder servir a ese Dios que en el Nuevo Testamento Jesús le llamó Mamón, que significa el Dios de la riqueza, a quien le rendían culto algunos y se doblegaban y se sometían al dinero como un Dios, como un ídolo para sus vidas. Pero este pueblo, hermano, fue tan generoso, la obra fue tan especial de Dios en ellos, que de manera espontánea dieron para la obra del Señor. De tal manera que en la carta que quiero hoy que abordemos algunos aspectos de lo que es la generosidad. Hermanos, usted pueda, con la ayuda del Espíritu Santo, traer esta palabra a su corazón y que no lo vea como el llamado de un pastor o de, si me permiten la expresión, de su pastor, sino que sea el llamado del Espíritu, el llamado de Dios, porque como lo hemos dicho a través de estos 10 años que ha transcurrido la iglesia, hermanos, Dios nos trajo aquí para que desde esta ciudad bendigamos el mundo con el Evangelio de Cristo. Lo estamos haciendo de una manera mínima, pero tenemos que, hermanos, fortalecer esa misión de Dios, que desde aquí, desde esta ciudad, esta iglesia, hermanos, bendiga a las naciones del mundo a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, a través de la evangelización, que las almas vengan a los pies de Cristo, que los hombres conozcan que Dios les ama, que conozcan el camino que se llama Jesucristo, para que ellos puedan encontrar la senda, hermanos, de la salvación. Eso es lo que nos tiene aquí. Eso es lo que nos da, hermano, ánimo hacia el futuro. Saber que estamos trabajando para la obra de Dios, pero se necesita ser generoso. Y aquí el apóstol Pablo en esta carta, hermanos, en estos 2 capítulos de la palabra de Dios, son 2 capítulos tan importantes. Yo quiero que nos preguntemos, hermanos, en primer lugar, ¿qué es la generosidad? ¿Qué es la generosidad? La generosidad es dar, hermano, más allá de nuestra capacidad y hacerlo con amor. Vamos a ver algunas señales, porque aquí el Espíritu Santo nos va a hacer un examen hoy, para que examinemos nuestro corazón
si en realidad estamos siendo generosos con Dios y con la obra de Dios, o si estamos, hermanos, dando, ofreciendo ya sea la vida, como decíamos en la última predicación, hermanos, hace unos 2 domingos atrás. Si lo estamos haciendo, estamos entregando nuestra vida al Señor con generosidad, con sinceridad, o lo que sea, el dinero, las finanzas, nuestras ofrendas, lo que damos a la obra del Señor. La generosidad, entonces, hermano, es la capacidad de dar, no importando cuáles sean las circunstancias. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo aquí en lo que hemos leído. Asimismo, hermanos, nos hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Qué interesante, hermanos, que esa capacidad de poder dar a la obra de Dios con amor, con generosidad, con desprendimiento del corazón. Fíjese, no es una obra que realmente nosotros, o un sentimiento, una cualidad que nosotros podemos desarrollarla en nuestra vida, sino que aquí claramente dice el apóstol Pablo que ser generoso solamente es posible cuando la gracia de Dios está operando en la vida de un cristiano. Porque de lo contrario, ¿se acuerdan ustedes lo que pasó con aquella pareja de Hechos 5, de Zafira y su marido? Que ellos quisieron imitar lo que es la generosidad, porque ellos oyeron de otros que generosamente estaban dando de lo suyo, sus pertenencias para la obra de Dios, que la traían a los apóstoles para que ellos pudieran dar al servicio de la obra de Dios en aquel tiempo. Ellos quisieron imitar esa generosidad y vendieron una propiedad, dice la Biblia, usted lo puede leer ahí en el libro de los Hechos. Pero de lo que vendieron, ellos sustrayeron una parte y luego se presentaron delante de los apóstoles y les dijeron: le estamos dando todo lo que nos dieron por la venta de estos bienes. Obviamente ellos estaban mintiendo, porque ellos habían tomado una parte, pero estaban tratando de presentarse ante las autoridades, hermanos, como cristianos generosos que habían dado todo lo que ellos habían obtenido por la venta de estos bienes que querían dar a la obra del Señor. Esa fue una imitación de la generosidad. Pero quiero decirle, amado hermano, que Dios conoce el corazón. Dios sabe definitivamente, hermano, cuál es nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra sinceridad para dar a la obra de Dios, y no podemos engañar a Dios. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La generosidad da, la generosidad ofrece lo mejor de su vida para Dios. No importa cuáles sean las circunstancias, no importa si obtengo algo de aquello o no, es un desprendimiento de lo que tenemos para la obra de Dios, para que Dios sea glorificado. Y hermano, esto solamente puede ser obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo: la gracia de Dios que ha sido derramada sobre esta iglesia en Macedonia. Era la región del Asia Menor, donde había muchas congregaciones cristianas, hermanos, que estaban preocupados por lo que estaba sucediendo en Jerusalén, que habían muchos hermanos que estaban padeciendo por la persecución, habían tenido que huir, muchos habían perdido sus pertenencias, estaban empobrecidos materialmente hablando, pero ricos en Dios, ¿verdad? En la parte espiritual, pero en lo físico, material, había mucha necesidad. Y esta iglesia de Macedonia, los cristianos de esa región, por la gracia del Espíritu en ellos, hermanos, comenzaron a preocuparse cómo ayudar a los hermanos que estaban
pasando esta situación de tribulación, pero fue la obra del Espíritu. Hermano, ¿sabe cuál es la mejor forma de darle a Dios? Decirle al Espíritu Santo: ayúdame, dame un corazón generoso. Dame un corazón generoso para que yo pueda darlo, Señor, lo que tú pongas en mi corazón, hacerlo con sinceridad, con amor, valorando lo que tú eres, lo que tú significas para mi vida, Señor, y poniendo lo que yo tengo, lo que yo puedo dar, Señor, a tu servicio para que tu obra sea hecha. Eso es ser generoso. En el versículo 3 dice, versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice, la generosidad nos capacita para dar a Dios, no importando cuáles sean nuestras circunstancias. La iglesia de Macedonia, de acuerdo a lo que describe aquí Pablo en el versículo 2, no era una iglesia de ricos y famosos, hermano. No crea usted que ellos pudieron dar ofrenda para los hermanos de Jerusalén, que estaban en gran necesidad, porque eran ricos o porque eran personas que tenían solvencia económica y que podían, de lo que les sobrara o de su abundancia, poder dar a la obra de Dios. No. Fíjese, hermano, de eso se trata la generosidad. Es que la generosidad es un principio espiritual. Es un principio espiritual, y esto es muy importante que nosotros podamos comprenderlo en nuestra vida. Dice aquí la palabra que de sus tribulaciones, de su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Y esto me recuerda la ofrenda de la viuda, ¿recuerdan? Jesús se pone ahí en el templo un día que fue a supervisar lo que estaba pasando en el templo, y el Señor se pone de lejos, me imagino, allá en una esquina por la entrada, y dice que a la hora de la ofrenda los hombres traían sus riquezas y las depositaban en el cofre del templo, o sea, en el alfolí del templo. Que de repente entra una viuda que tenía 2 monedas. Hablemos de 2 centavos. Hoy que nos hemos dolarizado aquí en este país. 2 centavos. Y la viuda entra, al igual que habían entrado los demás, y deposita esa ofrenda, que si lo ponemos en la matemática, hermanos, esta mujer dio menos, mucho menos que todos los que habían antecedido, que habían depositado sus ofrendas, a lo mejor muy grandes en cuanto a economía. Pero la conclusión de Jesús es que Él dice, esta viuda, dijo Cristo, ha dado más que todos los que han pasado antes de ella para ofrecer sus ofrendas en el templo. Ahora, parece que ahí no cuadra la matemática, porque si estos hombres, que no sabemos cuántos eran, habían pasado antes para ofrendar, para dar de su riqueza, y esta mujer entra con 2 monedas, 2 blancas, 2 centavos, y lo deposita. Es que la matemática de Dios es diferente, hermano. La matemática del hombre, hermano, más que todo está fundamentada en las riquezas o en lo que se tiene. Pero la matemática de Dios funciona, hermanos, a través del amor, a través de la generosidad, a través de poner en alto sobre todo el nombre de Dios y darle a Él lo que tenemos, pero dárselo todo. Y la diferencia que hace Jesús, dice, es que los hombres que pasaron antes de ella dieron de lo que les sobraba, dice. Pero esta mujer ha dado todo lo que ella tenía, y ahí está la gran diferencia, hermano.
que muchas veces nosotros queremos, el hombre pues, no nosotros necesariamente, pero los seres humanos, queremos aparentar, hermanos, la generosidad cuando realmente no somos generosos en nuestro corazón. Pero esta mujer dio lo que tenía, lo único que tenía lo dio, y eso marcó la diferencia. Entonces, hermanos amados, no se necesita ser rico y famoso para darle a Dios. Lo que Dios quiere, hermanos, es que de acuerdo a nuestra capacidad le demos con amor, le demos valorándolo a Él sobre nuestra vida, le demos, hermano, con toda sinceridad en nuestro corazón, que le demos, amado hermano, para que Él sea honrado, que nuestra ofrenda, así también como nuestra alabanza y nuestra gratitud, hermanos, al Señor por todas sus bondades, también forme parte la generosidad de aquellas virtudes como cristianos que somos. Y lo vamos a leer más adelante, que dice Pablo que la generosidad debe estar presente en las virtudes del cristiano, y no solamente la fe y otras cosas, sino también la generosidad. La generosidad debe ser ejercitada, dice el versículo 8, si lo leemos 7-8 de esta carta. Mire lo que dice: por tanto, como en todo abundáis en fe. ¿Hay aquí que abunde en fe? En palabra, ¿hay aquí que abunde en palabra? En ciencia, o sea, sabiduría. En toda solicitud de aquellos que están prestos a hacer, ¿verdad?, cualquier servicio en la obra de Dios. Dice, en vuestro amor para con nosotros, o sea, los que son muy amorosos. Ve, hay muchos hermanos que son muy amorosos con los demás hermanos de la fe o de la congregación. Dice, abundad también en esta gracia. O sea que, hermanos, así como abunda la fe, así como abunda palabra, sabiduría, solicitud de servir, y en el amor fraternal para con los demás hermanos, dice Pablo, así también abunde esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de la generosidad. Porque a veces, hermanos, podemos destacarnos en algunas virtudes espirituales, pero cuando se trata de dar para la obra de Dios, para el servicio del Señor, para sostener el culto de Dios, ahí no somos muy espirituales. Yo tengo fe, sé mucho de la Biblia, soy muy sabio, yo soy muy amoroso, pero si me tocan el área de dar, ahí esperemos un momento. Pero dice Pablo, así como abunda la fe, la palabra, la sabiduría, la disposición para servir, que así también abunde en su vida y en la vida de la iglesia. Hermanos, la generosidad es parte de las virtudes cristianas. Eso debe ser parte de nuestra oración. Por eso decía al principio, Señor, ayúdame a ser generoso, que sea tu gracia en mí la que produzca, Señor, la generosidad de poder dar, de poder ofrecer a ti todo lo que tú me permitas hacer, Señor, para tu gloria y para tu obra. Eso es lo que Dios quiere. La generosidad no solo debe ser un sentimiento, sino también una práctica. Fíjense lo que dice el versículo 10. Y en todo doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, dice Pablo, versículo 11, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. O sea, los hermanos de esta área, del área de Macedonia, un año atrás habían manifestado su deseo de ofrendar, pero no lo habían hecho. Había pasado un año. Yo no sé cuántos de nosotros nos ha pasado alguna vez que un momento cuando escuchamos la palabra, un momento cuando Dios toca el corazón en un culto, a través de una alabanza o a través de una enseñanza, una película, lo que sea, uno dice, siento en mi corazón, yo voy a dar.
pero solo lo sentimos y no lo hacemos, hermano. Y aquí había pasado un año. Entonces dice Pablo, así como lo sintieron desde el año pasado, ofrendar, háganlo. No solamente siéntanlo, no solamente quieran, sino también, dice Pablo, háganlo. Y es el mismo consejo, hermanos, para nosotros este día. Mire, cuando usted le va a dar a Dios, usted siente en su corazón darle a Dios, que no se quede solamente con el sentimiento, sino hágalo. Cuando el Espíritu Santo le habla y le dice a usted, le habla de su responsabilidad como cristiano, dar sus ofrendas, dar sus diezmos, y se ha hecho un compromiso misionero en la convención misionera, hermano, que no solamente lo sintamos, sino que lo hagamos. Y la Biblia dice que Dios no nos está demandando lo que no tenemos, sino conforme a lo que tenemos. Porque algunas veces podemos decir, es que yo no puedo dar mucho como otros lo pueden hacer. No, es que Dios no le está pidiendo que usted dé lo que otro da, sino dice conforme a lo que tienes. Entonces la generosidad no solamente debe ser sentida, sino también debe de ser practicada. Es decir, dar de manera práctica a la obra del Señor. Saben que muchas personas, y lo digo con mucho respeto, muchas personas que critican las ofrendas que se recogen en las iglesias, los diezmos, muchas veces son las personas que menos dan. Y a veces son los que no dan. Y los que no dan y los que no dan nada para la obra de Dios, que no son fieles en sus ofrendas, en sus diezmos al Señor, son los que más critican a aquellos que lo hacen. Y más critican la parte financiera de las congregaciones de las iglesias, porque solamente se quedaron con el deseo de hacerlo, pero nunca llegaron al punto de poner en práctica lo que en un momento determinado sintieron en su corazón. Amado hermano, que usted y yo en esta parte de la generosidad para la obra de Dios no seamos cristianos sentimentales. ¿Cuáles son los cristianos sentimentales? Aquellos que sienten, pero que no hacen. Aquí en este sentido, hermanos, tenemos que ser cristianos sentimentales, pero también cristianos prácticos. Lo sentimos, pero lo hacemos. Es como que usted dice, mire, hay un vecino que necesita, fíjese, yo estoy viendo la necesidad del vecino. Usted ve la necesidad, pero nunca lo hace. Entonces lo que tenemos que hacer es, si el Espíritu de Dios nos ha hablado que alguien necesita y yo puedo darle algo para poder aliviar su necesidad, no solamente hay que quedarnos con el sentimiento, sino hay que hacerlo. Amén, hermanos. Los veo hoy un poco serios, pero está bien. Está bien. La generosidad nos ayuda a suplir la necesidad de otras personas. Versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Vea qué precioso eso, hermano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios? Hermanos, que cuando nosotros damos a la obra de Dios, estamos definitivamente supliendo necesidades de otras personas. ¿Y sabe cuál es la necesidad número uno por la cual trabaja la iglesia? Yo sé que la iglesia, hermanos, no es digamos, no podemos darle a todas las personas que necesitan todo lo que necesitan. Pero ¿sabe cuál es la necesidad número uno? Y en cuál sí la iglesia está completamente, hermanos, comprometida a suplir esa necesidad. Es la necesidad del perdón de Cristo. Es la necesidad de la salvación. Y por eso sí, hermanos, la iglesia,
está totalmente comprometida a la predicación del Evangelio, al sostenimiento del culto de Dios. Para eso va, en definitiva, hermanos, todo lo que nosotros podemos hacer por Dios para suplir esa necesidad. Ahora, claro, hay necesidad en las personas, algunos enfermos, otros que no tienen trabajo, otros que tienen alguna dificultad, alguna necesidad. Y la iglesia, hermanos, aquí siempre ayudamos, no en todo lo que las personas necesitan, porque necesitaríamos recursos impresionantes para poder suplir la necesidad de cada persona, los que no tienen trabajo, los que están enfermos, los que tienen problemas, bueno, diversas situaciones. Pero estamos comprometidos de ayudar a los hermanos en lo que podamos ayudarles para poder suplir una necesidad. Usted no se imagina que cuando usted da la obra de Dios de manera generosa, Dios está utilizando ese recurso, hermanos, para bendecir a aquel que necesita el Evangelio, necesita un apoyo en medio de una aflicción, de una situación de enfermedad, falta de trabajo, problemas aún de tipo legal en las que la iglesia ayuda para resolver un problema de tipo legal. Entonces, qué lindo que la generosidad, dice Pablo, suple la necesidad de otro, de tal manera que haya equidad, que todos los hermanos sientan que su necesidad ha sido suplida de acuerdo, hermanos, a la gracia de Dios que se manifiesta en la generosidad. Por otro lado, y aquí hay como un paréntesis, pero yo no quiero pasarlo por alto, porque este es un llamado que Dios hace a la iglesia, especialmente a los líderes, a ser fieles en la administración de las ofrendas que el pueblo de Dios da. Y este, hermano, es uno de los problemas más serios y de mal testimonio que ha tenido la iglesia tristemente a través de los años. Porque por falta de ser fieles en la administración de los recursos del Señor, la iglesia ha pasado por mucha vergüenza, muchas veces por cuestiones de dinero, por robos, por malversación y cuántas cosas, hermano, que ha sucedido a lo largo de la historia. Aún la misma iglesia, hermanos, la iglesia conocida como la iglesia primitiva, que se dividió, y ahí surgió la iglesia tradicional y continuó la iglesia protestante, que han sido las dos ramas, digamos, de un momento determinado que se dividieron. Muchas de estos esfuerzos de división o que concluyeron en la división de la iglesia fue por cuestiones económicas, cuestiones de dinero, hermano. Y entonces aquí la palabra, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Aquí hay una parte extensa que no lo vamos a leer todo, pero usted puede leerlo. Versículo 16 dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Está hablando de la ofrenda que envió la iglesia de Macedonia a la iglesia de Jerusalén. Dice: este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Miren, hermanos, qué importante esto. Esto es muy importante. Estoy colocando aquí, hermanos, como responsables de esta iglesia.
y los hermanos que trabajan con nosotros en el ministerio. Una de las cosas, hermanos, que los líderes del Señor estamos comprometidos a hacer es precisamente, hermanos, administrar de manera fiel, de manera correcta, la obra del Señor en materia espiritual, pero también en materia financiera. Porque lo que la iglesia da, lo da para Dios. No lo da para la iglesia en sí. No lo da para los obreros, no lo da para los pastores. No lo da, hermanos, para las obras físicas. Sino que la iglesia, cuando usted da, usted lo está dando a Dios. Usted está dando a Dios y a su obra. No conoce usted los detalles de lo que se puede hacer o lo que se hace con lo que damos, pero esa es una responsabilidad, hermanos, que los líderes, los pastores, y aquí Pablo les dice prácticamente a la iglesia: hemos enviado a Tito y a otros hermanos para que sean garantes de la administración de este donativo, de esta ofrenda que ustedes están dando para la obra del Señor. Qué importante, hermanos, es ver que Dios también, como en otra carta lo dice el apóstol Pablo, Dios espera que los administradores de la obra de Dios sean, dice, hallados fieles. En otras palabras, Dios va a pasar el examen, hermano. En un momento determinado nos va a pasar el examen y nos va a decir, vamos a ver ahí si salimos en el examen fieles o no en la buena administración de los recursos de Dios. Yo oro que sí, que el Señor nos ayude para que salgamos bien el día que Dios nos pase el examen y mida nuestra administración, hermanos, de la obra de Dios. Es importante esto. Ahora, quiero, hermanos, que darles algunas señales para que nosotros también nos hagamos un examen hoy, para saber. Yo quiero que usted se haga esta pregunta: ¿estoy yo realmente dándole a Dios con un corazón generoso o no? Porque la generosidad es una virtud, hermano, que debe estar presente en aquellos que hacemos que la obra de Dios se desarrolle. Nosotros como iglesia tenemos un desafío económico con la adquisición del terreno. Estamos hablando de casi 2 manzanas de terreno. Las inversiones, así como es el tamaño del zapato, del pie, así es el zapato también, ¿verdad? Si usted le va a comprar un zapato a los niños, le va a decir, mire, ese zapato le cuesta $5, $10. Pero si le va a comprar un zapato al jovencito ya de 18 años, de 15, 18 años, le va a decir, mire, ese zapato vale 15, vale 20. Porque ya es número 12, número 10, Entonces las inversiones son abrumadoras. Pero como uno dice, bueno, el Señor nos llamó a esto, el Señor nos metió en este lío, Él nos va a sacar, Él nos va a ayudar para que hagamos su obra. Eso es lo que nos alienta. Pero, amado hermano, la gran pregunta es, Señor, ¿estoy dando con generosidad? Y aquí el apóstol Pablo nos da por lo menos 7 señales para que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos si estamos dándole a Dios con generosidad o no. Primera señal: no doy por exigencia de los líderes. ¿O sí? Doy porque los hermanos nos exigen que lo hagamos. Dice en el versículo 9:5: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueren primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. O sea que Pablo está partiendo de que la ofrenda que ellos dieron fue por generosidad y no por exigencia de ellos. Dice, preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, Pablo quería clarificar en el corazón de cada uno de que no estaban ofrendando, en este caso la iglesia de Macedonia, porque el apóstol los estaba obligando a que los hicieran.
Hermano, aquí, primero Dios, nunca lo haremos. Nunca vamos a exigirle a nadie que dé. Tiene que surgir de la generosidad del corazón, del sentimiento y de la práctica, de la realidad de las cosas. Pero si alguien está dando por exigencia de los líderes, no está dando con generosidad. Segunda señal, no doy con escasez, o sí. Porque ¿qué dice la palabra en el versículo número 6, 8:6 o 9:6? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. ¿Estoy dando con escasez o estoy dando con abundancia? Tercera señal, doy con generosidad y con abundancia, de acuerdo a lo que Dios me ha bendecido. Dice Pablo, pero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra, ¿cómo? Generosamente, también generosamente segará. Hay algunos que siembran con escasez y otros siembran con abundancia, es decir, son generosos, el poder dar, y no escatiman, ¿verdad?, su propia necesidad por la obra de Dios. Hace unos días atrás con mis nietos, sembramos en un pequeño depósito, una maceta pequeña, unos frijolitos. Y entonces ellos estaban felices cuando ya las ramitas comenzaron a brotar, ¿verdad? Pero después uno de ellos lo vio un poco triste porque había sembrado, parece, unas 4 semillas y solamente le salió un par de plantitas. Entonces se queda viendo y dice, pero qué poquito ha nacido. Bueno, porque fue poquito lo que sembró, ¿verdad? Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Decimos, bueno, mire cuánta necesidad tengo. No tengo para esto, no tengo para lo otro. Estoy prácticamente en una tremenda necesidad. ¿Qué es lo que pasa? Y es que la Biblia, hermanos, es clara. La Biblia dice que no debemos dar con escasez, sino debemos dar con generosidad y con abundancia. Cuando usted da con generosidad y abundancia, Dios bendice al dador alegre. Dios suplirá y multiplicará, dice aquí la Escritura. Hermanos, la otra señal, número 4, doy como lo he propuesto en mi corazón. Porque el versículo 7 dice, 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Hermanos, cuando usted viene a la iglesia, usted debe de permitir que el Espíritu Santo hable a su corazón de lo que usted tiene que darle a la obra de Dios. Tiene que proponérselo. La palabra proponer aquí significa, tiene que establecer un propósito y establecer, hermano, una digamos, responsabilidad de dar para la obra de Dios, porque cuando nos proponemos en el corazón, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de cuánto necesita el reino de Dios, la obra de Dios. Entonces hay que dar conforme lo proponemos, según la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. La otra señal, doy con tristeza en mi corazón. ¿Qué dice la Biblia? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Cuando usted da para la obra de Dios, sus diezmos, sus ofrendas, sus promesas de fe, cualquier ofrenda que usted quiera darle al Señor, cuando usted la pone en la bolsa o en el platillo, por favor no vaya a llorar cuando los hermanos se lo lleven para contabilizarlo. Algunos van a decir, allá va mi billete. Que se ponga a llorar, triste, por lo que ha dado para la obra de Dios. Dice la Biblia, no con tristeza. El que da con tristeza no está dando con generosidad. El que se lamenta de lo que dio o lo que va a dar, hermano, si usted se va a lamentar
cuando usted tenga que dar sus diezmos al Señor, mejor no los dé. Mejor que le queden a usted, hermano. Porque cuando una persona, hermano, da con tristeza para la obra de Dios, lo que está sucediendo es que su misma vida espiritual es perturbada por falta de amor y por falta de generosidad a Dios. La otra señal que menciona aquí la palabra, dice, doy por necesidad a la iglesia. Versículo 7, no con tristeza ni por necesidad. Algunos dicen, la iglesia hoy no necesita pintura, entonces no es necesario que doy o que dé. La iglesia dice ahora, tiene buenas sillas, entonces ya no voy a dar porque no tiene necesidad. Y algunos hermanos, y digo esto, hermanos, para que lo corrijamos, porque no es correcto. Porque en la Biblia también la Biblia nos enseña a vivir la vida cristiana. Pero mire, algunas personas dicen, mire, ahí en la iglesia no necesitan mis diezmos, voy a darlos donde lo necesiten. Y se van a buscar, hermanos, alguna iglesia, digamos que tenga algunas necesidades materiales, y ahí van a dar su dinero. Dice, aquí sí lo necesitan, allá donde me congrego no lo necesitan. Tienen aire acondicionado, bueno, ahí no lo necesitan. No, hermano. Dice la Biblia que no debemos de dar por necesidad, sino que debemos de dar por nuestro compromiso con la obra de Dios, por nuestra responsabilidad con la obra de Dios, porque estamos comprometidos, hermano, que el Evangelio de Cristo pueda llegar a los confines de la tierra a través del proyecto de mi iglesia, mis pastores, mis líderes que están haciendo la obra de Dios. Si usted está convencido que esta iglesia, hermanos, estamos haciendo la obra de Dios, entonces usted tiene que apoyar generosamente la obra de Dios, porque no está apoyando en sí al pastor, sino a la obra de Dios. La otra señal que menciona aquí la palabra, siempre en el versículo 7 dice, doy con alegría. ¿Estamos dando con alegría, hermanos? ¿Estamos seguros? Estamos dando con alegría la obra del Señor. Porque mire lo que dice el versículo 7, la última parte. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿a quién ama a Dios? Al dador alegre, al que da con gozo, al que lo hace por amor a Dios, por amor a la obra de Dios, que no está pensando en sí mismo, que no está pensando en su reputación, que no está pensando que lo van a llevar en una carroza porque dio mucho dinero a la iglesia y que todo el mundo lo reconozca y la prensa gráfica y los medios de comunicación. No, lo hizo por amor a Cristo, lo hizo por amor a la obra de Dios, lo hizo para que a través, hermano, de lo que hacemos por Dios, Cristo sea glorificado en nuestra vida. Y finalmente, esto solamente lo voy a leer porque ya no tenemos mayor tiempo, pero le voy a hablar por lo menos de 7 beneficios para el que da con generosidad, y que están aquí entre el versículo 8 y 14. Primero, Dios nos dará de su abundante gracia para que seamos aún más generosos. Es lo que dice Pablo en el versículo 8, que Dios va a derramar abundante gracia en aquellos que ya son generosos, para que se fortalezca su generosidad. Segundo, Dios suplirá todas nuestras necesidades. Usted tiene necesidades, sabe que Dios las conoce. En el mundo la forma de pensar de la gente es, si doy lo que tengo me voy a quedar sin nada, mejor no doy, porque me voy a quedar sin nada. Pero en la ley de Dios, en la generosidad, es que cuando damos es cuando Dios suple nuestra necesidad. Cuando usted se ocupa en la obra de Dios, Dios se va a ocupar de su necesidad. A veces queremos, hermanos, estar bien antes de ser generosos, pero no funciona así. Funciona por fe, funciona por amor, funciona, hermanos, por cumplir la ley de Dios. Y cuando estamos dispuestos a hacerlo,
entonces Dios va a suplir también nuestra propia necesidad. Léalo ahí en el versículo 8. Otro beneficio Dios nos dará para que podamos dar más a su obra y a otros. O sea que entre más recibimos, más damos. El mundo no, entre más recibe, más guarda, más gasta. Fíjese qué problema cuando uno le aumentan el salario. En vez de que ese aumento uno lo ahorre, ¿qué es lo que hace? Ese aumento hace que uno aumente los gastos, ¿ves? Entonces nunca tiene para suplir toda la necesidad, porque entre más tiene, más gasta, entre más tiene, más quiere. Pero en la obra de Dios, Dios nos da para que demos más, para que seamos más generosos, para que las 10 familias misioneras que ahora tenemos apoyando, y gracias por sus ofrendas, que al final del año sean 20. Y si Dios nos bendice más, que el otro año sean 30, hermano. Y que varios jóvenes de aquí sean enviados a las misiones. Gracias por los amenes. Dios nos bendecirá, dice el versículo 9, 10 y 11, nos bendecirá abundantemente. Dice que Dios nos va a enriquecer. Dios nos va a bendecir con abundancia cuando hay generosidad en el corazón. Otro beneficio es que habrá también abundante gratitud, porque a veces, hermanos, no somos tan agradecidos con Dios por lo que recibimos, pero cuando somos generosos, Dios nos hará que abunde la gratitud en el corazón por las bendiciones recibidas de parte de Dios. El otro beneficio en el versículo 13 es que Dios es glorificado por nuestra obediencia y por nuestra generosidad. Hermano, ¿quién es el que será exaltado cuando alguien testifique de su generosidad? Será Dios. Y la gente le dará la gloria a Dios y dirá: este hermano, esta hermana es una mujer, un hombre de fe, un hombre y una mujer generosos, porque Dios los ha puesto en sus corazones el poder dar. Entonces Dios es glorificado en una iglesia generosa, hermano. ¿Quién estaba siendo glorificado con la generosidad de la iglesia de Macedonia? Dios. ¿Por qué? Porque Dios había puesto la gracia en ellos. Entonces Pablo está dimensionando el testimonio a todas las iglesias. Imagínense, hasta la iglesia de Apopa hoy en día llegó, hermano, la alabanza a Dios por la generosidad de Macedonia. Entonces, cuando hay generosidad, Dios será glorificado por la obediencia y el amor de su pueblo al poder ofrendar y dar para la obra de Dios. El último beneficio en el versículo 14, 9:14, es que también somos bendecidos por la gratitud y las oraciones de quienes reciben un beneficio de la iglesia. Cuando la iglesia da algo, las personas lo agradecen y también oran. Usted, hermano, no podemos ni imaginarnos. Muchas veces cuando nosotros estamos ofrendando para la obra de Dios, la gratitud que habrá en aquellos que reciben un beneficio, pero también las oraciones. Fíjese cómo lo dice el apóstol Pablo, y con esto vamos a concluir. Asimismo, en las oraciones de ellos por vosotros, a quienes aman. Fíjese, las personas que nunca le han conocido a usted, que nunca a usted les ha estrechado la mano, que nunca ha visto sus rostros. Pero ¿qué va a pasar? A través de la generosidad, dice, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. O sea, habrá personas que le van a amar, habrá personas que le van a dar gracias a Dios y a usted, y habrán personas, hermanos, que van a orar por usted. ¿Por qué? Por la generosidad. Por eso, hermanos, cuando las mujeres, capítulo 35 de Éxodo,
se desprendieron de lo que tenían. Los hombres trajeron lo que ellos tenían para que la obra de Dios se llevara a cabo. Quiero decirles, hermanos, que cada uno de nosotros, de acuerdo a la manera como Dios le ha bendecido, somos los responsables de llevar a cabo esa obra, ¿verdad? Que no esperemos que vengan dólares de Estados Unidos o de otras partes del mundo para hacer la obra de Dios. ¿Sabe quiénes van a hacer la obra de Dios y qué recursos va a usar Dios para levantar ese templo, levantar ese edificio educativo, para bendecir nuestra comunidad, para bendecir El Salvador y para que desde aquí, hermanos, el evangelio sea predicado en todas las naciones? Será usted y seré yo los que Dios va a usar, hermanos, para hacer esta obra del Señor. Porque, ¿sabe? Lo único que Dios espera de cada uno de nosotros es la generosidad. No es ni el dinero, fíjese, sino la actitud de generosidad. Como aquella viuda que dijo: 2 monedas tengo y estas 2 monedas, Señor, te las voy a entregar a ti. No era mucho dinero, pero sí, delante de Dios, era la generosidad que Dios estaba